Buenas tardes a todos los presentes. Quiero iniciar agradeciendo a la Universidad Tecnológica Nacional y demás organizadores que nos brindaron la oportunidad de participar en este cuarto Congreso de Energías Sustentables. No puedo negar que me siento o nos sentimos algo tristes por no estar allí de manera presencial. Sin embargo, pues estamos muy contentos por ustedes que allí en situ nos escuchan. Quien les habla es Nilson Julián Castillo León, en colaboración de Brian Tarazona, Javier Ascanio, Miguel Durán, Camilo Sandoval y Omar Lenguerque. Desarrollamos eh, el manuscrito llamado Análisis energético y económico en plantas de incineración de residuos sólidos urbanos con generación eléctrica. Nosotros dentro de la institución hacemos parte de los grupos de investigación GISEAC y DIMAC y personalmente trabajo en la línea de investigación de valorización energética de la biomasa. Pues aquí les comparto mi email en caso de que necesiten resolver algún interrogante de la presentación y pues si desean también iniciar o compartir alguna recomendación para sumar el fortalecimiento de este tipo de estudios. Durante la presentación vamos a revisar el siguiente contenido. Vamos a adentrarnos un poco al contexto de la tecnología de la incineración directa de residuos sólidos urbanos. Seguido nos vamos a ubicar en el caso de estudio para luego analizar las metodologías con el cual se alcanzó el análisis energético y económico. Posterior a ello vamos a revisar los resultados y a dar las conclusiones sobre el estudio realizado. La tecnología de incineración de residuos sólidos urbanos perteneciente a la gama de las Waste to Energy ha tenido una evolución tecnológica en la última década. Debido a su madurez, ha sido probada en más de 2.000 plantas alrededor del mundo. En estas 4 imágenes podemos observar la implementación de estas plantas y tienen una característica o particularidad, y es que se encuentran en el interior o en el centro de estas capitales, lo cual nos lleva a pensar que se ha alcanzado cierta tecnología o madurez tecnológica para controlar los gases de escape productos de la combustión. Para la gestión de residuos sólidos se cuenta con una jerarquía de tratamiento, iniciando con la más favorable, que es la prevención, la minimización, la reutilización, seguido por el reciclaje, y en este punto de recuperación energética es donde se encuentra ubicado nuestro estudio. Por último, el menos favorable es la disposición final a cielo abierto, que es la opción que predomina en Latinoamérica. ¿Qué beneficios nos da la valorización energética de los residuos sólidos urbanos? Nos da una gestión sostenible en la disposición final de las basuras, una disminución del 90% del volumen de los residuos, una reducción en las emisiones de gases de invernadero, y aquí hay que tener cuidado con este dato, en comparación de los vertederos actuales, un fortalecimiento de seguridad energética y diversificación de las fuentes de combustible primario, y está respaldada con una madurez tecnológica probada en más de 2.000 plantas alrededor del mundo. ¿Cómo funciona el proceso? Básicamente son 6 etapas, donde la etapa 1 y 2 pertenece a todo el alistamiento o pretratamiento de estas basuras antes de ingresarlas al horno. El horno se encuentra en la etapa 3, que con la 4 hacen referencia al uso de la energía o la producción de la energía. ¿Cómo se da? Se da por medio de transferencia de calor a un ciclo de vapor con el cual se puede generar calefacción o energía eléctrica. Debido a la quema de estas basuras se generan unos gases productos de la combustión. Es allí donde la etapa 5 y 6 se encargan
de realizar pues la limpieza y el control de estas emisiones a la atmósfera. La tecnología cuenta con limitaciones técnicas y económicas. Una de ellas es la baja eficiencia eléctrica. En estas plantas se cuentan con eficiencias del 20 al 25% en comparación a las de combustibles convencionales, como el carbón, que están dentro de un rango del 35 al 40%, las del gas natural en un 42 y 43% y las de petróleo un 38 a 40% de eficiencia. También se cuentan con las limitaciones de los parámetros de vapor. En las plantas de incineración, los parámetros de vapor están alrededor de los 380 grados Celsius a 40 bares. Si las comparamos con las de combustibles fósiles, están alrededor de 540 grados y 150 bares. También se cuenta con configuraciones y arreglos de ciclo simple, altas presiones relativas de condensación alrededor de 0.15 bares a 25 grados Celsius, una gran tasa de autoconsumo de energía en planta, alrededor de 150 kWh por cada tonelada procesada, y hay una barrera en la recaudación de fondos, ya que pues no se puede negar que esta tecnología cuenta con una resistencia social y también un alto costo de inversión. Ubicados en el caso de estudio, el mundo genera alrededor de 61.000 millones de toneladas al año de basuras. Colombia produce 11.3 millones, de las cuales 9.6 se podrían aprovechar y solo el 20% se aprovecha, y el restante se dispone en rellenos sanitarios. De estos rellenos sanitarios que tiene Colombia, 321 ya no cuentan con la capacidad. El 15% de estos rellenos sanitarios tienen menos de 3 años de vida. En el caso en donde está ubicado este estudio, que es en Santander, se generan alrededor de 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos, lo cual ha ocasionado 5 emergencias sanitarias, afectando a más de 25.000 habitantes que se encuentran o viven alrededor del vertedero. Para el caso de estudio se tiene que caracterizar la composición física y la fracción química de los residuos generados por el área metropolitana de Bucaramanga. Se puede evidenciar en las figuras que se genera un 52% de residuo orgánico, 19% reciclable, 6% inorgánico, 2% peligroso y 21% de otros tipos de residuos. La fracción química, tenemos que el 41% es agua, material volátil el 42%, ceniza el 12%, oxígenos el 16%, hidrógeno el 4% y carbón el 26%. Se deben de determinar los parámetros iniciales de planta. Acá 3 parámetros importantes para el análisis energético: el poder calorífico de los residuos, los parámetros de vapor, entre ellos la temperatura del vapor y la presión del vapor. Para el estudio se caracterizó una planta convencional de tamaño mediano con capacidad de 66 megavatios térmicos, de acuerdo a las características energéticas de las basuras. Se puede observar un ciclo simple de vapor en donde la corriente 1 ingresa a la bomba 1 pasando por el desaireador, ingresando a la bomba 2, y en la corriente 4 que ingresa a la zona de generación de vapor de la caldera, y posteriormente por la corriente 5 ingresa a la turbina de vapor, en donde empieza el ciclo en el condensador por la corriente 7. El objetivo de este estudio fue realizar un análisis energético y económico en una planta de incineración de residuos con generación eléctrica. Para estos análisis se utilizaron las siguientes metodologías. En el energético se tuvo que identificar cada una de las propiedades termodinámicas en las diferentes corrientes del ciclo. Igual se tuvo que determinar el poder calorífico de los residuos, las eficiencias de caldera y eficiencias de generador, junto con las eficiencias isentrópicas de las turbinas y las bombas.
Encontradas estas propiedades por medio de balances de masa y energía, en cada uno de los elementos, como son las calderas, las turbinas y las bombas, se establecieron los flujos máximos de vapor y los flujos de residuos que ingresan al horno, las potencias eléctricas de las turbinas y el trabajo de bomba. Con ello se puede calcular la eficiencia térmica del ciclo, la potencia eléctrica entregada a red y la capacidad de planta. Para el análisis económico, y aquí voy a sacar un poquito mi cámara para que puedan ver esta última parte, se realizó utilizando o calculando inicialmente la inversión de planta. Aquí tenemos estos 8 pilares que son el cálculo de la infraestructura y almacenamiento, el sistema de combustión y generación de vapor, el sistema de agua y vapor, la instalación electromecánica, aquí algo fundamental que es la limpieza de gases, otros costos de inversión, la construcción y el diseño. Calculando la inversión de planta, se debe también calcular los costos totales de operación y mantenimiento. Con estas dos variables calculadas se puede determinar el costo nivelado de electricidad, que nos brinda una visión sobre cuánto nos cuesta generar un megavatio de energía eléctrica. Seguido a ello, empezamos a inventariar los ingresos generados por la planta. Dentro de ellos está la venta de energía eléctrica, los ingresos por gestión de residuos sólidos urbanos, las ventas de metales y se tiene que también tener en cuenta el modelo de financiamiento. El modelo de financiamiento tiene unas características que son los impuestos de renta, los porcentajes del préstamo, el plazo de financiamiento, la vida de la planta, la vida útil de funcionamiento de la planta, la tasa de interés y la tasa mínima aceptable. Con estos parámetros se puede elaborar el flujo de caja y seguido a esto se puede calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Revisando los resultados, se pudieron calcular las propiedades termodinámicas como entalpía, entropía, temperatura y presión en cada una de las corrientes del ciclo. Con estas propiedades y por medio de balances de masa y energía, se pueden calcular los rendimientos energéticos de planta. Aquí es importante revisar la eficiencia energética que se calculó, la eficiencia térmica que se calculó en 22.6%, la electricidad entregada a red en 87.433 gigavatios hora al año, y este parámetro aquí que se llama índice de electricidad líquida excedente, que nos permite visualizar cuántos kilovatios hora de energía eléctrica puedo producir por cada tonelada de residuo procesado. Estos datos son muy importantes como insumo del análisis económico. Dentro del análisis económico se calculó el costo nivelado de electricidad. Estuvo alrededor de $190.144 por megavatio hora de energía eléctrica producida. Para poner esto en un contexto, las plantas o la literatura habla que este tipo de plantas tienen LCOE entre 120 y $170 por megavatio de hora eléctrica. Se determinaron los ingresos generados por planta. El concepto o los conceptos de ingreso fueron la venta de energía eléctrica, la tarifa de eliminación de residuos sólidos, la venta de metales separados, evidenciando que el concepto que más ingreso genera es la tarifa de eliminación de los residuos sólidos urbanos. Dentro de las condiciones del préstamo se definieron un impuesto sobre la renta del 33%, un horizonte de planeamiento de 25 años, una cuota financiera de la inversión de 60%, y aquí es muy importante porque de una u otra manera es un dato dentro del análisis económico con algo de subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos el 40% de la inversión de la planta para iniciar la construcción de ella. El plazo de financiamiento a 15 años, tasa de interés del préstamo del 10% y tasa mínima aceptable del 10%. Con ello,
los resultados del valor presente neto, la tasa interna de retorno y el ingreso y el retorno de la inversión se da en 19.7 años con un valor presente neto de 5.8 millones de dólares y una tasa interna de retorno de casi el 11%. Para adentrarnos en la discusión de los resultados de este estudio, propusimos hacer análisis de sensibilidad sobre 3 variables. La primera, la venta o el precio de la venta de la energía eléctrica. La sensibilidad nos arrojó que solo con vender la electricidad un 10% por debajo del valor inicial, el proyecto deja de ser viable. Por lo tanto, la venta o el precio mínimo en que se puede vender la electricidad generada en esta planta sería de $103.5 por cada megavatio hora eléctrico generado. La segunda variable que movimos, y esta muy importante porque es la que más ofrece ingresos en la planta, es la tarifa de eliminación de residuos, denominada la gestión de los residuos sólidos. Para el resultado de esta sensibilidad nos arrojó que lo mínimo que se puede cobrar por la tarifa de eliminación es $38.9 por cada tonelada de residuo gestionada. La tercera variable y muy importante también desde el punto de vista financiero es el porcentaje de financiamiento de la inversión. Para este proyecto se prestó el 60% del costo total de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un menor costo de inversión o de préstamo para la inversión inicial, pues tendremos que pagar menos intereses. Se podría disminuir a 48 millones los pagos de interés si solo se presta el 34.5% de la inversión total. Como conclusiones de este estudio se tienen las siguientes. Las tecnologías Waste to Energy, como la incineración directa de residuos sólidos con recuperación energética, dominan el mercado de desechos debido a la madurez tecnológica probada en más de 2.000 plantas instaladas alrededor del mundo. Sin embargo, un modelo de gestión que combine tecnologías Waste to Energy biológicas, térmicas, junto a políticas de reuso y reciclado en planta y fuente respectivamente, aumentaría la sostenibilidad en un proyecto de gestión de basuras. Del análisis energético realizado se determinó que la planta procesando 652 toneladas de residuos sólidos al día, con una eficiencia térmica del 22%, lograría entregar a red 87 gigavatios hora al año, un estimado de cobertura eléctrica mensual de 46.000 hogares en Santander. No obstante, la cantidad de energía recuperada varía significativamente con las características de los residuos sólidos urbanos, principalmente el contenido de humedad que afecta al poder calorífico inferior. Esto sumado a las configuraciones simples de planta y los parámetros del ciclo de vapor que se ven penalizados por los efectos corrosivos en la zona convectiva de la caldera. Esto ofrece una oportunidad para realizar procesos de tratamiento a los residuos antes de ingresar al horno. Uno de estos procesos pueden ser mecánicos o biológicos. Del análisis económico, y allí hay cierta subjetividad en las estimaciones de las variables, se evidencian dos aspectos relevantes de los cuales depende la rentabilidad de la planta, siendo del orden técnico y del orden financiero. El técnico como la capacidad de planta, el poder calorífico de los residuos, y dentro del orden financiero la inversión de capital, las condiciones del préstamo, las alianzas público-privadas, ingresos por venta de la electricidad y un factor predominante en este análisis que es la tarifa de eliminación de residuos. Para este estudio se tasó en $42 por tonelada. En Europa se manejan valores alrededor de $120 por tonelada de residuo sólido procesado. Las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos enfrentan una gran resistencia social e incertidumbres fundadas en los gases de escape compuestos por dioxinas y furanos.
que representan altos riesgos para la salud humana. No obstante, el desarrollo tecnológico de última generación en cuanto a limpieza de humos permitiría operar la planta moderna Waste to Energy cumpliendo las estrictas normas y valores límites de emisiones establecidas, obligando esto a los administradores de estas plantas a adquirir las tecnologías pertinentes para tratar y medir los productos que están produciendo esta combustión. Por último, pues agradecerles por la oportunidad de participar en el evento. Cualquier novedad o cualquier pregunta, estoy aquí conectado para resolverla. Y si no la podemos resolver aquí, me la envían al mail y allí le daremos respuesta. Muchas gracias a todos.